Me acabo de encontrar con una historia de Reddit, que se los juro que no me van a pedir segunda parte, me la van a exigir. Una chica en Estados Unidos que se dedica a leer las cartas, las manos, adicional a eso te hace limpias y cosas así. Dice que hace un año aproximadamente una chica llegó un día a que le lea las cartas. Desde que ella llega, ella siente como que algo no estaba bien. Ella dice que alcanzó a ver que ella llegaba con una sombra oscura, alta, y que ella como que venía cargándola. Entonces cuando empiezan a hacer la sesión, ella le empieza a contar que hace muchos años su papá se fue de la casa, nunca se despidió de nadie y que su mamá, su hermano y ella lo han estado buscando desde entonces. Denunciaron a la policía los interrogó, pero jamás se supo el paradero de él. Ella se sentía intranquila porque dice que su madre y su hermano dejaron de buscarlo hace bastante tiempo y que nunca casi como que le dieron importancia a la desaparición de su papá. Solo ella como que no podía avanzar y por eso quería que le lean las manos para saber si por algún lado su padre se puede contactar con ella. Más que nada ella quería averiguar si su papá estaba vivo o muerto. Si ustedes me preguntan, yo creo que la persona que escribió esta historia en Reddit no solamente leía las cartas, sino que también era como medium. Porque ella lograba contactarse, o sea, saber dónde se encuentra el cuerpo de tu familiar, porque era muy conocida. Y las personas de verdad se demoraban hasta meses en sacar una cita con ella. Porque ella lograba ver dónde estaba el cuerpo de alguna persona fallecida tuya. Si este cuerpo quería ser encontrado. Ella echa las cartas y empieza a ver mucha oscuridad, mucha frustración, como que muchas cosas oscuras y densas. Ella al momento de echar las cartas, como que tiene un rafagazo y se da cuenta que el papá de ella está muerto desde hace bastante tiempo, que literalmente su cuerpo ya se descompuso y que murió de una forma violenta. Ella le explica que tiene que avanzar porque su padre ya no va a regresar. Si alguna vez se va a encontrar con su papá, va a ser de otra manera, pero ya no aquí en la tierra. La chica se pone a llorar, se pone muy triste y dice, pero es que yo quiero saber cómo murió mi papá o dónde está su cuerpo, quiero encontrarlo. Cuando ella le agarra las manos, se queda horrorizada porque se da cuenta que su padre está enterrado en su casa. Pero se da cuenta que verdaderamente ella no sabe que ese cuerpo está ahí, porque ella lograba ver el sufrimiento de verdad de ella. Ella le empieza a hacer preguntas como de su hermano, de su mamá, así de que si se llevaban ellos bien, que cómo era pues la convivencia básicamente con su padre, porque si no fue ella quien acabó con la vida de su papá, ¿quién fue? Ella le dice que todos eran muy felices, pero que un día cuando ella volvió tarde de la escuela, su hermanito, porque era menor, lo encuentra llorando y la mamá estaba como rara. Y es ahí cuando la mamá le dice, ya tu papá nunca más va a regresar, porque nos abandonó. Es ahí que llama ella a la policía y obviamente a los familiares del papá para decirles que desapareció. Se empieza una investigación, pero nunca encuentran ni un rastro, nunca sacó dinero, sus tarjetas nunca se movilizaron. Cierran la cita y le dicen como, ya tu papá está descansando, ya tienes que avanzar. Al otro día, cuando ella entra en su estudio, porque tenía como un lugar donde atendía a las personas, se da cuenta que ve una señora sentada afuera. Ella le pregunta que si tenía una cita y le dice que le gustaría mucho un momento hablar con ella. Desde que llega, ella se dio cuenta que era la mamá. Así, desde que la vio, la invita a pasar y le dice, ¿desea que le lea la mano? Y él le dice, no traigo dinero. Ella en Reddit pone que le dice a la señora, no importa, esta vez invita a la casa. Entonces la señora le pasa las manos y por un momento dice que ella ve las manos todas llenas de ese líquido rojo que ustedes ya saben. La cara, toda ella. Actúa ella normal, le bota las cartas y la señora le empieza a decir, ayer mi hija vino y usted le dijo que su papá estaba muerto, pero él no está muerto, como que trató de ocultarle la verdad. Le dijo, él se fue con otra mujer, sino que yo no le quería hacer ese dolor tan grande a mi hija. Me gustaría que usted le dijera a mi hija que se equivocó. La chica se queda un momento callada, la ve a los ojos y le dice, usted y yo sabemos que su esposo nunca salió de su casa. La señora se pone a la defensiva y dice, ¿de qué me estás acusando? ¿Qué tratas de decirme? A lo que la tarotista le dice, ¿cuántas fueron? ¿30? ¿50? La señora le dice, ¿qué? La tarotista le dice, apuñaladas. Toda tú estás ensangrentada. Es más, tienes tanta sangre que cuando sientas los zapatos te puede escuchar cómo se acumula junto con tus medias. Le pregunta, ¿dónde lo escondiste? La señora se queda helada, porque ella de verdad no creía que la tarotista era tan buena de detectar eso, de verlo. Ustedes díganme en los comentarios si alguna vez se han ido a leer las cartas y de verdad se han espantado con predicciones o primera vez que yo escucho esto, se los juro. Y yo también cuando estaba leyendo me di cuenta que en los comentarios que les dejan en las historias de Reddit
Una señora les había puesto que una tarotista le dijo que iba a morir en tal fecha. Ella le dijo que no podía permitirse morir porque tenía que cuidar a su hijito. Entonces la tarotista le dijo, se los juro, un comentario, de que entonces ese día no asista a la oficina y que cuando salga del trabajo seguramente la muerte ya no iría por ella, sino por la persona que le reemplazaría ese día en el trabajo. Y gracias a eso ella sobrevivió. Luego de unos días se enteró que un hombre que estaba en situación de calle atacó a la señora que fue a suplirle ese día en la oficina. Fue una muerte violenta porque le encontraron a la compañera de ella en un callejón. O sea que lo que le tocaba a ella le tocó a otra persona. Oigan, yo nunca había escuchado eso, pero continuando con la otra historia. Bueno, lo que quería llegar con esto del comentario es de que las tarotistas de verdad saben cosas. Yo nunca había sabido eso, de verdad. He escuchado historias, pero no sabía que eran tan interesantes como esta que les estoy contando ahora. La señora, igual que yo y que muchas otras, somos no creyentes, podríamos decirlo de eso. Entonces como que la señora se queda admirada de que todo lo que pasó, ella lo sabía. Entonces la señora dice, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a entregarme a la policía? Y la tarotista dice, yo veía que la señora obviamente le quitó la vida a su esposo, pero la señora no era mala. Pero lo que ella no entendía es por qué le quitó la vida. Y tan violentamente, porque a ver, es fácil escuchar 30 o 50 puñaladas, pero ya si ustedes se ponen en el momento, recuerden que las apuñaladas eran como 1, 2, imagínense 30 a 50. La tarotista le dice, usualmente yo cuando veo estos casos así, ella da parte a las autoridades, pero las personas pues no, o los policías pues no le creen, piensan que está loca, pero ella dice que en muchas ocasiones ella les dice a los policías, en tal lugar está tal cuerpo de esta persona, y la policía cuando va a investigar, es verdad, ahí está. Y es aquí donde empieza la verdadera historia detrás de todo eso. El día en que pasaron los hechos, nos vamos a tornar a muchos años atrás. Su hijo empieza a presentar fiebre, malestar, comportamiento extraño. Un día la mamá lo encuentra a él tocándose de manera indebida. Como que tenía un despertar, ustedes ya saben, seco. Ti, 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 sual muy temprano. Ella se espanta y lo conversa con su esposo diciéndole como que, oye, no está bien lo que está pasando con nuestro hijo. Sería bueno de hablar con él porque antes las personas pues no iban a los psicólogos, ¿sabes? Y el marido le ha dicho, estás loca, es un hombre, los hombres somos así, estamos descubriendo nuestro cuerpo, ya déjalo en paz. Ese día su hijo se despierta enfermo con la gripe, así que decide no ir a la escuela. Ella tenía que ir a la oficina a trabajar y su esposo tenía que ir a una constructora. Así que ella sale al último de la casa y le deja haciendo como la comida para que solamente se la caliente. Y le dice, tu hermana va a llegar en esto de las 3, 4 de la tarde. Tu papá va a llegar en la noche y yo también. Así que vas a tener que estar aquí en la casa solo. El niño le dice, está bien, mamá. Pero se le hacía raro porque el niño siempre estaba lloroso y empezó a presentar de que se orinaba siempre en la cama. Yo creo que todos sabemos a qué va esto. En eso de las 11 de la mañana dice que ella empieza a sentir como algo en el corazón, así que le molestaba. Ella le trata de llamar al esposo, pero no le responde, así que llama al trabajo del esposo y le dicen que él no fue hoy al trabajo. Y ella le cuenta esto a su compañera. Ella le dice, pues llama a la casa. Llama a la casa, nadie responde. Ella decide salir del trabajo. Ella en el camino iba pensando en lo que le puede pasar a su hijo. Jamás por su cabeza pensó que su padre podía hacerle algo. Cuando ella llega a casa, abre la puerta despacio y escucha desde las escaleras que su hijo le imploraba a su papá de que parara. Cuando ella llega se da cuenta que su esposo está abusando de su hijo. Y lo peor de todo es que lo grababa y tomaba fotografías de todos los abusos que le hacía. Ella sin pensarlo 2 veces agarra un cuchillo y le introduce en la espalda dejándolo seco. Ella le grita a su hijo que se vaya a cambiarse, a ponerse ropa. Este hombre le empieza a decir todavía con el cuchillo atrás, no es lo que piensas, yo amo a nuestros hijos. Ella agarra otro cuchillo. Ella dice que en un momento solo sentía como que le daba una almohada y que a veces el cuchillo se le atrancaba. Cuando la tarotista le dice que le enseñe las manos, se da cuenta que las manos de ella tenía cortadas profundas, porque ella muchas veces en lo que estaba haciendo esto, por tanto líquido, su mano se zafaba del mango y pues traspasaba directamente al filo. Ella se detiene cuando su hijo le grita, ¡ya, mamá! Ella, aún en shock, le dice a su hijo, mi amor, cámbiate la ropita, métete a bañar. Yo voy a llamar a la policía y me van a llevar lejos de ti y de tu hermana. Pero no importa porque tu papá no te va a volver a hacer daño nunca más. Nadie tiene que enterarse. Si alguien te pregunta, simplemente di que tuvimos una discusión muy fuerte y que tú solo te tapaste los oídos y luego saliste cuando yo te lo dije. Y viste todo esto. Literalmente ella estaba confesando todo con la tarotista. Le decía, esto fue lo que yo le dije a mi hijo.
Y mi hijo me abrazó y me dijo, no me puedes dejar solo, no ahora. Es ahí cuando su hijo le dice, nadie se va a enterar, nadie va a saber lo que pasó. Imaginen ser un niño chiquito, pero el miedo de que su madre se vaya lejos de él y que la condenen, porque seamos sinceros, así le hubiera tocado un buen juez, en una buena corte, no lo sé. Ahí abajito lo hubieran condenado por unos 20 o 25 años, sin poder ver a sus hijos, pero la tarotista veía en los ojos de ella que no se arrepentía y que lo volvería a hacer una y mil veces porque ella dice, yo sería capaz de arrancarme mi propia piel y ponerle a mi hijo para que nadie lo lastimara y que todos esos golpes que cayeran en mi hijo y mi hija me los dieran a mí. Así que lo único que en ese momento los dos pensaron fue en esconder a su padre. Para ese entonces su papá estaba reconstruyendo la parte de adelante de su casa. Así que ella, junto con su hijo, arrastraron el cuerpo de su padre porque dice que era pesadísimo, hasta unas sábanas y luego una colcha. Lo enredaron y luego lo bajaron por las gradas. Y digo, ¿cómo es la vida? Que en el propio hueco que el hombre excavó para arreglar su jardín delantero fue donde lo enterraron. Literalmente, los dos lo botaron, ella echó por encima más tierra. Luego ella subió y dice que trapeó toda la casa, aunque todavía tenía el olor de sangre de hierro. Cuando llegó su hija, preguntó por su papá. La mamá le dijo que debe salir más tarde y ella se quedó como fría porque dice, ¿qué haces aquí, mamá, si tú siempre llegas igual que mi papá de noche? Y ella le dice, pues tu hermano se sentía muy mal, así que vine a hacerle un caldito de sopa, como de pollo. Cuando no llega en la noche empiezan a llamarlo, obviamente fingen todo esto y toda la historia de aquí en adelante es de acuerdo a lo que la chica se acuerda. Ella le dice, pero después de tanto tiempo, ¿cómo es que nadie olió el cadáver? Ni pues, ustedes saben, la descomposición. Ella dice que esperó un día más y que contrató a 2 chicos que estaban ahí en el barrio para que rellenaran el hueco con piedras y cemento por encima. Y nadie sospechó porque se lo veía al señor que días antes él estaba arreglando el jardín. Ella protegió la memoria de su hija porque nunca le dijo que su padre fue el monstruo que de verdad acabó con la inocencia de su hermano y que por esa razón ella tuvo que acabar con él. Y que su hijo pequeño decidió esconder junto con su madre ese cuerpo. La tarotista le dice, te doy un consejo, ese hombre está tratando de alguna manera contactarse con su hija para que lo encuentren porque ya no quiere estar ahí en ese sitio. Por esa razón es que ella está soñando, lo está sintiendo y esa energía todavía está en la casa. La señora llorando le dice, es que ¿qué puedo hacer? Mi hija jamás me perdonaría eso. La tarotista le dice, ella no tiene por qué enterarse. Pasan los meses y luego vuelve la señora, junto con su hijo, ya un hombre adulto. El hijo le da un abrazo a la señora y le dice, le agradece por no contarle a la hermana. Ese es un secreto que él nunca le ha dicho a nadie. Y cuando le dice que lo vio a los ojos, se dio cuenta del dolor que estaba sufriendo ese muchacho a manos de ese hombre que no se le puede decir padre. Y de las veces que este hombre le hizo esto al niño. La tarotista acaba el hilo de toda su historia en Reddit contando que la señora, después de unos meses, mandó a hacer una reconstrucción de la parte de adelante del garage para que traiga una grúa y empiecen a sacar las cosas. Que eso lo dejen removiendo porque ella sabía muy bien que antes de llegar al cuerpo de su esposo tenían unas piedras, además del cemento que le echaron. Igual yo creo que aquí se las jugó todas por el todo. Porque si ustedes me dicen a mí, ese hombre no merecía ni siquiera que recordaran nada de él. Porque tú no le puedes hacer eso a un niño, y menos a tu hijo, que se supone que tú eres la persona que viene aquí al mundo a protegerlo, y no hacerle lo que este hombre le hizo. Ella se las jugó, porque literalmente trabajaron y ella dijo que quería parar, porque adicional de las grúas tenían como otra herramienta que literalmente trozaba el cemento. Y en la noche junto con su hijo empezaron a remover las cosas y dieron cuenta que ahí estaban los restos del que un día fue el esposo y el padre de alguien. Así que con una funda lo metieron ahí y lo fueron a dejar, ella dice que en un río, pero la tarotista no piensa lo mismo, ya cree que le están mintiendo. Y ese fue uno de los casos más horribles que le tocó. Al final la tarotista dice que sí habló con la hija, le dijo que a veces sus predicciones no son tan acertadas. No lo dijo porque no lo fuera, sino porque quería que ya no siguiera buscando en su pasado, porque la tarotista sabía muy bien que en las cartas cuando las lanzó decía que ella no era establemente emocional, o sea que si en algún momento le decían, se sabía la verdad, se revelaba todo esto, ella posiblemente se quitara la vida, porque estaba como la muerte en esa tirada que tuvo. Así que ustedes díganme en los comentarios, ¿alguna vez se han hecho leer las cartas? ¿Conocen a alguien que les haya dicho alguna cosa así de loco? De verdad, yo con todas esas historias de Reddit me he quedado. Y les voy a decir una cosa, yo siento que los muertos de alguna manera sí te pueden llegar a contactar.
Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con quién habla, porque uno no sabe quién lo está escuchando. Por eso dicen, no llames a alguien que no sabes quién te va a responder del otro lado. Y muchas personas en los comentarios le ponían que, pues, ¿por qué no la denunció? ¿Por qué no le dijo a la policía que la justicia de ella era selectiva? Y ella le dice en uno de los comentarios, ¿yo por qué denunciaría a una mujer que protegió a su hijo? Que seguramente el Estado no la protegería a ella. La llevarían a la cárcel, destruiría a su hijo que lo necesitaba. De verdad, porque el niño necesitaba de su madre. Recuerden que estaba pasando por uno de los momentos más difíciles, que es vivir un abuso. Y de parte de una persona que se supone que debía protegerlo y amarlo. Y luego le hubiera destruido la vida a su hija. Seguramente los niños hubieran crecido en hogares separados. La niña con resentimiento, odio, el niño. Entonces ella dice, hay personas que merecen estar muertas y que no merecen tener una tumba donde nadie deba irles a llorar. Y este fue el caso que ella dice que más le impactó. Había otro que ella también escribía. Este era más triste porque era de una chica que aproximadamente tendría unos 16, 17 años. Quería volver a su casa. O sea, ella estaba muerta, pero ella no lo sabía. No sé si me doy a entender. La tarotista dice que ella estaba en una transición en que no quería morir, pero estaba muerta. Ella quería regresar a su casa y por esa razón la tarotista empezó a soñarla y como que se le presentaba, o sea, era muy loco lo que ella contaba. Así que déjenme en los comentarios si quieren que les traiga otra historia de Reddit acerca de las tarotistas, porque en serio está muy loco esto.